Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer un repaso de los ciclos biológicos que existen según el momento en el que se produzca la meiosis, ¿vale? Vamos a tener organismos aplontes, otros que son diplontes y otros que son haplodiplontes. Entonces vamos a ir viendo cómo es eso. Antes de hacer la explicación, vamos a repasar algunos conceptos que tenéis que tener para poder, para no perderos y para poder seguir el hilo de este vídeo, ¿vale? El primer concepto importante es el concepto de haploide y diploide. Os recuerdo que un organismo o una célula decimos que es diploide cuando contiene un conjunto completo de cromosomas. El símbolo que utilizamos para diploide es este de aquí, 2N, ¿vale? Un organismo o una célula decimos que es haploide cuando tiene la mitad de cromosomas con respecto al diploide. Utilizamos como símbolo para indicar diploide una N, ¿vale? Esta N sería el símbolo para haploide y cuando ponemos 2N, pues quiere decir diploide. Tenemos que tener en mente también lo que es la meiosis. Os recuerdo que la meiosis es un tipo de división celular reduccional porque pasamos durante la meiosis, lo que ocurre es que una célula que es diploide va a originar 4 gametos que son haploides. Los gametos sabéis que son óvulos o espermatozoides, si estamos hablando de animales, óvulos o granos de polen, si estamos hablando de vegetales. Y la fecundación es el proceso de unión de dos gametos haploides para formar un cigoto diploide. El cigoto es la primera célula del nuevo individuo. Todos nosotros en algún momento fuimos un cigoto, ¿sí? Bueno, pues con estos conceptos claros podemos ya abordar la explicación de lo que es el objetivo de este vídeo, que os digo que es explicar los ciclos biológicos según el momento de la meiosis. Algunos organismos son aplontes, ¿vale? Otros organismos, como nosotros, por ejemplo, como los animales, somos diplontes. Y luego hay organismos también que son haplodiplontes. Así que vamos explicando uno por uno. En los organismos aplontes, veis aquí el esquema, lo que ocurre es que tenemos un adulto que es haploide, ¿vale? Esta fase de la vida del organismo, que veis que es la mayor parte de la vida del organismo, que está indicado por la sección roja, ese organismo es haploide, ¿vale? Y después, durante un periodo muy breve, se produce una fase diploide. Lo que ocurre aquí es que hay un cigoto, se forma un cigoto por un proceso de fecundación. Acordaos que hemos dicho que la fecundación es el proceso que nos une dos gametos haploides, dos gametos N, por lo tanto se va a formar un cigoto 2N, un cigoto diploide. Y luego ese cigoto va a sufrir meiosis, ¿vale? Y durante la meiosis habíamos dicho que pasamos de diploide a haploide, el número de cromosomas se reduce a la mitad. Por lo tanto, estos organismos aplontes son haploides durante la mayor parte de su existencia y solamente hay un cigoto diploide que enseguida sufre meiosis y se restaura otra vez la condición haploide, que es lo que caracteriza, como hemos dicho, la mayor parte de la vida del organismo, ¿vale? Eso serían los organismos aplontes. Al final os voy a poner una tabla de resumen con todas estas cosas. Estos organismos aplontes, ya os puedo decir, son algunas algas y algunos hongos, ¿vale? Luego tenemos los organismos diplontes. Nosotros, los animales, somos organismos diplontes porque durante la mayor parte de nuestra vida la pasamos siendo en una condición de diploidía. Tenemos dos juegos de cromosomas. Este hemos dicho que es el símbolo para diploide, 2N. De estos dos juegos de cromosomas, uno viene de nuestro padre, el otro viene de nuestra madre. Acordaos cuando hemos hablado del concepto de cromosomas homólogos. ¿Y luego qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando vamos a producir gametos, utilizamos el proceso de meiosis para producir nuestros gametos, nuestros óvulos, nuestros espermatozoides, los granos de polen, si es que estamos hablando de una planta, y esos gametos que son haploides, tienen un número N de cromosomas, sufren una fecundación, se unen dos gametos haploides, y en ese proceso de fecundación se forma un cigoto diploide y después se desarrolla un organismo que también va a ser diploide. Así que fijaos que, a diferencia del caso anterior, aquí, en los organismos diplontes, durante la mayor parte de la vida del organismo, lo que tenemos es una condición diploide, es decir, dos juegos de cromosomas. ¿Veis la diferencia? ¿Sí? Yo creo que con estos diagramas redondeados se ve muy bien la diferencia. En los organismos aplontes, el cigoto sufre un proceso de meiosis que va a dar lugar al adulto. Sin embargo, en los organismos diplontes la meiosis se utiliza para originar gametos. Fijaos que es muy diferente una cosa de la otra, ¿sí? Y luego tenemos los organismos que son haplodiplontes, ¿vale? En los organismos haplodiplontes, que son los vegetales superiores y algunos tipos de algas, aquí lo que vamos a tener es una fase a la que vamos a llamar esporofito, que es una fase diploide, que sería esta, es una fase asexual, y luego vamos a tener un gametofito,
que es una fase sexual y que es haploide. Y fijaos lo que sucede. Lo que sucede es que tenemos un gametofito que estamos diciendo que es haploide, ¿vale? Tiene un número n de cromosomas, tiene la mitad, tiene un solo juego de cromosomas. Y este gametofito es una estructura productora de gametos. Gametos que van a ser haploides. Los gametos son las células sexuales que cuando se unen en un proceso de fecundación van a originar un cigoto que es diploide, 2N, porque cada gameto lleva un número N de cromosomas. Por lo tanto, cuando se unen dos gametos en la fecundación, lo que tenemos es un cigoto 2N. El cigoto, acordaos que es la primera célula del organismo. Después ese cigoto se desarrolla, se origina un organismo entero y se nos va a formar lo que se llama un esporofito. El esporofito es una fase diploide. Y ese esporofito diploide, por un proceso de meiosis, que habíamos dicho que es una división celular reduccional, nos pasa el número de cromosomas de diploide, 2 juegos de cromosomas, a haploide. Y esto lo que hace es producir esporas. Estas esporas, que son haploides porque acaban de sufrir un proceso de meiosis, son las que van a dar lugar nuevamente a un gametofito. Y así fijaos que se cierra el ciclo, ¿sí? Esto, como decimos, sucede en la mayoría de los vegetales superiores y os puedo comentar que el gametofito haploide es la fase que nos va a dominar en los musgos y en las hepáticas. Se va a ir reduciendo el gametofito haploide en pteridofitas y luego en las plantas angiospermas, que son las plantas con flores, ya tenemos que domina en ellas el esporofito diploide, ¿vale? Bueno, pues yo creo que la mejor forma, como siempre, de resumir esta información es utilizando una tabla. Aquí tenéis los 3 tipos de organismos, haplontes, diplontes y haplodiplontes, con las características que hemos comentado, ¿sí? Y algunos ejemplos de cada tipo. Organismos haplontes son algunas algas y algunos hongos. Los organismos diplontes típicamente somos los animales y organismos haplodiplontes con un esporofito y un gametofito serían los vegetales superiores y muchas algas. Como siempre, espero que os haya sido un vídeo útil. Si me queréis comentar algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.